una síntesis. No creo que sea muy pequeña, pero la vamos a hacer. La doctora María Ascensión Morales Ramírez es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene los grados otorgados con mención honorífica de maestra por la Facultad de Derecho y doctora por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ambos por la UNAM. Es profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Es subcoordinadora de la Comisión de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, AC. Entre sus publicaciones como autora se encuentran los siguientes títulos: Modelos de financiamiento de las pensiones de vejez, la recepción del modelo chileno en el sistema de pensiones mexicano, derechos de las personas adultas mayores, reforma en materia de pensiones y la necesidad de crear un sistema nacional de pensiones y mecanismos de transición, escuela, trabajo hacia la empleabilidad. En coautoría, el derecho a la seguridad social y a la protección social, ley del ISSSTE. A 10 años y más, derechos de las personas pensionadas y jubiladas, y el impacto de la reforma en materia de derechos humanos en la seguridad social de México y régimen laboral de los servidores públicos. Asimismo, ha participado en 30 libros colectivos y tiene más de 60 artículos publicados en materia de seguridad social y derecho del trabajo. Damos la palabra a la doctora. Gracias. Gracias. ¿Sí se escucha? Sí, ¿verdad? Gracias, buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes en la forma presencial y los que nos están siguiendo. Eso. Agradezco a los organizadores de este evento, a la doctora Mari Carmen, al doctor Larios, obviamente a la mediadora que hoy nos va a dirigir en esta sesión. Bien, empezaré diciéndoles, yo le titulé Pensiones de la Ley del Seguro Social, porque realmente lo que nos vamos a enfocar es al estudio o comentar 3 leyes. Sin embargo, les anticipo que no me voy a referir, concretamente se señala las pensiones del IMSS, las pensiones en la Ley del Seguro Social, y al nosotros hacer referencia a las pensiones, obviamente estamos obligados a saber de qué se trata. Bueno, pues que en primer lugar tendremos que saber que en materia de la Ley del Seguro Social, en las pensiones tiene que ver con un tema que es muy taquillero, del que todo el mundo hablamos permanentemente. Hay conferencias acerca de las pensiones que involucran la cesantía en edad avanzada y vejez. Pero nos olvidamos o las tenemos un poco en el rincón 2 tipos de pensiones que son igual de importantes, que son igual, vamos a llamar, que sufren los mismos efectos y que desafortunadamente poco se hace para, en materia de conferencias, sacar a la luz cuáles son las problemáticas. Y aquí a otras pensiones me refiero a las pensiones de riesgos de trabajo y a las pensiones de invalidez y vida. En nuestra primera ley del Seguro Social de 1943 y posteriormente en la segunda, la de 1973, estas leyes, perdón, estas pensiones, excepto riesgos de trabajo, cesantía en edad avanzada y vejez en vejez y vida, constituían lo que se conocía como el sistema de pensiones, invalidez, vejez, cesantía y muerte, que nosotros lo llamábamos el IVCM. Y estuvo en las 2 leyes, la del 43 y la del 73, y estaban unidas porque compartían el financiamiento. Riesgos de trabajo no, riesgos de trabajo siempre estuvo por su cuenta. Sin embargo, a partir de la reforma que tuvimos del 21 de diciembre de 1995 y que entró en vigor a partir del 1 de julio de 1997 y que hoy le conocemos como Ley 97 o las pensiones de la Ley 97, porque tenemos 2 tipos de pensiones, toda vez que no está totalmente muerta la Ley del 73, pues entonces se habla del régimen de la Ley del 73 y vamos a ver también este tipo de pensiones y los de la ley vigente, después de 27 años vigente, entonces con la Ley 97.
¿Y por qué hago esta referencia? Porque compartían el financiamiento y ahora ya no comparten el financiamiento. Lo que sí comparten son las consecuencias. ¿Y cuáles consecuencias? Lo vamos a ver, consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque ahora están involucradas, dado que a partir de el 21 de diciembre del 95 o 1 de julio del 97, entramos a un nuevo modelo de financiamiento. Y entonces el anterior que teníamos en la ley del 73 se le conoce como sistema de reparto y a partir del 1 de julio del 97 está en vigor el sistema que conocemos como capitalización individual o más comúnmente se le dice el sistema de cuentas individuales. Y vamos a ver que son dos sistemas totalmente opuestos, opuestos en características y opuestos también en consecuencias. Entonces, para los de la ley del 73, a la fecha, todavía pueden optar por los beneficios de aquella ley. Los que ingresaron a partir del 1 de julio del 97, ya no, es con la segunda. ¿Y cuáles son esas características? Bueno, que en el anterior sistema, de ahí provenía su nombre, que el método de financiamiento era de reparto. Esto es que a través de una caja general, por eso decía que compartían el financiamiento, ahí los activos, se depositaban las cuotas de los activos y con eso se financiaban las pensiones de los futuros pensionados. Y una característica muy importante de este sistema es que las personas sabían, hasta la fecha lo saben, los que se vayan a pensionar con ley 73 saben más o menos a cuánto va a ascender su pensión. Había que hacer una operación aritmética y más o menos sabían a cuánto va a ascender. La administración la tenía el Seguro Social y las cotizaciones eran indefinidas. ¿Qué significa esto? Que con el transcurso del tiempo podría aumentarse el porcentaje. A partir del 1 de julio del 97, estamos en un nuevo sistema. Bueno, ya no vamos a llamarle nuevo, porque tiene 27 años, ya pasó bastante tiempo la mayoría de edad y ya además ya conocemos sus resultados. Entonces, este sistema, ¿por qué se caracteriza? Porque la gente, y escucho, para que me escuche mi audiencia, la audiencia en través de Zoom, la gente después de 27 años no sabe en qué consiste el sistema. Y lo más grave es que no sabe que los beneficios son indefinidos. ¿Qué significa? Que no van a saberlo, porque va a depender de cuánto hayan cotizado, va a depender de cuánto tengan en su cuenta individual y sobre todo que la administración está a cargo de entidades privadas que en el caso mexicano se llaman administradoras al fondo de retiro, lo que conocemos como las AFORE. Entonces, después de 27 años, no se conoce el sistema. Y si no, preguntémoslo a la primera generación y ahí vamos a encontrar que no se sabe este sistema. Entonces, vean cómo son dos polos totalmente diferentes, en uno con administración pública, el otro con administración privada. Y esto siempre lo comentamos cuando damos las conferencias que se refieren a pensiones de vejez, porque vuelvo a insistir, porque son las taquilleras. ¿Y por qué son las taquilleras? Porque es la etapa más vulnerable de las personas y ahí entra una mayor preocupación por la misma persona, por la sociedad, por la academia, por los familiares. Pero nos olvidamos que también este sistema impacta y le pega a las otras dos pensiones que difícilmente llegamos a tocarlas en las conferencias. Las abordamos en los cursos, las abordamos en los diplomados, pero no en conferencias. Y entonces no voy a detallar en qué consiste, sino me voy a ir al fondo del asunto, que es cuáles son las consecuencias. Y cuando nos introdujeron en este sistema, que ya tiene más de 27 años, el sistema de capitalización, lo primero que tenemos que hacer es dominar una terminología, y es una terminología técnica. Por eso es también que las personas trabajadoras no logran conocerlo, porque es muy técnico. Y entonces, ¿qué tendrían que conocer y qué estamos obligados a conocer? ¿Qué está obligado a conocer la generación Afore? Bueno, que este sistema se maneja a través de una cuenta individual y que todas las personas tienen que tener esta cuenta.
las personas trabajadoras tienen que tener esta cuenta. ¿Y dónde se abre? Pues en una administradora, no la abre el patrón, no es en automático, sino que la ley establece que es un derecho del trabajador. La verdad, diríamos, es una obligación, porque él es la persona es la que tiene que abrirlo en una de estas administradoras, y en 2024 son 10. Afortunadamente ya no han crecido, ya no han disminuido, porque esto implica también problemas para los trabajadores estarle dando seguimiento en qué Afore están sus recursos. ¿Qué otro tiene que saber? ¿Cómo se integra su cuenta individual? Esto no lo supo la primera generación Afore, no lo sabe la población, que la cuenta individual está integrada. En principio pueden ser 3 subcuentas, pero de acuerdo con la ley del SAR, pues podríamos tener hasta 6 subcuentas, pero basta con que las personas trabajadoras supieran que por lo menos tienen que abrir la cuenta individual y la subcuenta obligatoria, que se llama retiro, cesantía avanzada y vejez. ¿Qué otro término técnico tiene que conocer las personas que están afiliadas bajo este sistema? Pues que es una renta vitalicia, que es un seguro de sobrevivencia, porque este sistema, en lugar de llamarle pensiones, se le llama a esa pensión, se le llama renta vitalicia, y es la que va a disfrutar la persona trabajadora. Y el seguro de sobrevivencia lo va a disfrutar sus beneficiarios cuando suceda su muerte. Y venimos con más elementos. También hay otra forma de pensión que se llama retiros programados. Y hay una gran diferencia. La renta vitalicia se le compra a una aseguradora, mientras que el retiro programado se mantiene en la Afore que administre la cuenta individual. Luego tiene que saber qué es el monto constitutivo. Y la ley nos dice, bueno, que el monto constitutivo es lo que cuesta una renta vitalicia más el seguro de sobrevivencia. Y ustedes, si son curiosos, si se revisan la ley del Seguro Social, y como lo vamos a ver también con la ley del ISSSTE, vamos a encontrar permanentemente que el IMSS o el ISSSTE van a calcular el monto constitutivo. ¿Qué significa eso? Que van a calcular cuánto cuesta una renta vitalicia y un seguro de sobrevivencia para que ver si con los recursos que hay en la cuenta individual la persona trabajadora se puede pensionar. También que tenemos que saber qué es la suma asegurada. Esto no lo maneja la ley. Si se dan cuenta, son términos en materia de la ley de seguros, no de la ley del seguro social. ¿Y qué es la suma asegurada? Es la diferencia. Si no le alcanzan los recursos de la cuenta individual a la persona trabajadora, el gobierno federal va a poner la suma asegurada. ¿Qué va a hacer? Va a poner la diferencia, sí, y siempre y cuando se hayan cumplido los requisitos. Si no se cumplen los requisitos, el gobierno federal no va a ayudar. La Afore, la hemos estado diciendo, son las que administran las cuentas individuales. Las IFORES son las que invierten los recursos de las personas trabajadoras. Las aseguradoras son las que venden las rentas vitalicias y los seguros de sobrevivencia, y la CONSAR es la que vigila y supervisa este nuevo sistema. Y si ven aquí, hasta este momento, para las pensiones de cesantía avanzada y vejez, no aparece el IMSS. Entonces, ¿por qué he estado llamando la atención de ustedes respecto de las otras? Y aquí, como había señalado, siempre nos dedicamos a las pensiones de vejez, pues hoy no voy a empezar con las pensiones de vejez. Voy a continuar con las que tenemos olvidadas y que desafortunadamente, si hemos podido saber los resultados de la primera generación en materia de vejez, pues vamos a ver cómo les va a los pensionados respecto a pensiones de riesgos de trabajo y pensiones de invalidez y vida. Entonces, fíjense que cuando vendieron este sistema, nos hicieron creer que este sistema, o más bien dicho, querían que creyéramos, ¿verdad? Pensaban que íbamos a creer que este sistema era mucho mejor que el que teníamos anteriormente en la ley del Seguro Social. ¿Y por qué decían que ahora la persona trabajadora era la propietaria del dinero, de los recursos, de su ahorro de las cuentas individuales? En tanto que en el anterior, como era una cuenta general, pues no sabía de su propiedad
y porque esa servía para pagar las pensiones de todos. En cambio ahora, como es propietaria la persona trabajadora de su cuenta individual, pues ella sabe cuánto hay de ahorro, ¿verdad? Y al saberse propietaria, iba a estar ahorre y ahorre y ahorre para llevarse una pensión más interesante. También nos hicieron creer que la persona propietaria de las cuentas individuales también podía decidir el destino. Y ese destino significaba que puede traspasar su dinero a la Afore que crea conveniente. Entonces, esa posibilidad no lo manifestaron como uno de los mitos de superioridad de este sistema respecto del anterior. La literatura en materia de pensiones desde los 90 nos dijo, este sistema es malo, este sistema es malo para los trabajadores, ¿sí? En el 2004-2005 salió literatura del Banco Mundial, que fue uno de los principales promotores del sistema y nos dijo, ay, creo que me equivoqué, creo que por ahí no es la jugada. Los países se enfrascaron en el problema fiscal, pero se les olvidó la parte de los beneficios a los trabajadores. Y entonces ya se empezó a ver que estos mitos eran eso, que eran mitos. Y vamos a ver nosotros que efectivamente, en el caso mexicano, este sistema de capitalización individual, las cuentas individuales, viene a impactar en materia de pensiones de riesgos de trabajo. Y yo les había señalado, es que estas pensiones siempre se manejaron por aparte, se financiaron aparte. ¿Y ahora qué tiene que ver con el sistema de capitalización? Pues tiene que ver mucho. Primero, estas pensiones, su financiamiento únicamente paga el patrón. Entonces se financia con las cuotas patronales, ¿sí? Y eso está establecido desde el artículo 123, que lo obligado en materia de riesgos de trabajo es el patrón, ¿sí? Bueno, pues con este sistema, el patrón sigue cumpliendo, paga las cuotas obrero-patronales. Sin embargo, cuando una persona trabajadora tiene un accidente o una enfermedad del trabajo, para que sea el trabajo es con motivo o en ejercicio del trabajo. Y entonces este sistema entra y viene a quitarle toda la concepción, la parte de los beneficios con las que se había creado en la ley anterior. Y estamos hablando en materia de riesgos de trabajo. ¿Qué sucede? Que si una persona se accidenta o se enferma por en ejercicio motivo del trabajo y el Instituto Mexicano del Seguro Social le dictamina que es un riesgo de trabajo y que si estamos hablando de las incapacidades permanentes, tiene derecho a una pensión, primero provisional y luego definitiva. ¿Y con qué se paga la definitiva? ¿Quién certifica? El IMSS. Certifica que es un riesgo de trabajo. Certifica que tiene derecho a la pensión a través de lo que le da su resolución. ¿Y de dónde se paga la pensión? Pues, ¿qué creen? Pues que se paga de los recursos de la cuenta individual. ¿Verdad que generalmente no abordamos estos temas en materia? Nada más nos dedicamos a la cuenta individual, pero para pensiones de vejez. Y oh, sorpresa, pues no que el trabajador es propietario de los recursos, y si es de los recursos, ¿para qué se toca su dinero que va a ser para la vejez? ¿Por qué se toca para que se autofinancie sus riesgos de trabajo? ¿Sí? Entonces, va a tener que comprarse con los recursos que hasta ese momento tenga su cuenta individual para comprarse la renta vitalicia, o sea, la pensión, y el seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios. ¿Con qué? Con los recursos de la cuenta individual. Pero nos dijeron desde el 21 de diciembre de 1995 que la cuenta individual era para que el trabajador financiara su pensión de vejez. Y como iba a ser el dueño, iba a estar ahorrando para tener una super pensión. Pero después vimos que no, que esta cuenta individual va a ser mágica. ¿Y por qué mágica? Porque en primer lugar, si el trabajador, la persona trabajadora se accidenta y hay dinero en su cuenta individual, se toma ese dinero
para pagar su pensión respecto de una incapacidad permanente, que puede ser la parcial o puede ser la total. Entonces, la doctrina, cuando vimos esto, pues, empezamos a cuestionar diciendo, los riesgos de trabajo es una obligación del patrón y se tiene que pagar con las cuotas patronales, ¿sí? Pues, ¿qué se dijo? Entonces, ¿qué hace la aseguradora? La aseguradora sustituye al IMSS. El IMSS, en materia de pensiones permanentes, el IMSS no otorga las pensiones, da la resolución. Hay que ir con la AFORE para que dé la pensión por riesgos de trabajo. Y con el dinero que se le va a dar de la cuenta individual, pues va a pagar la renta vitalicia, es decir, la pensión, y con ese dinero también va a tener que invertirlo para que genere reservas, ¿sí? Bueno, pues también vamos a encontrar que en la otra tipo de pensión, que es la invalidez y vida. Aquí el financiamiento es tripartito. Es el trabajador, es el patrón y el gobierno federal quienes con las cuotas patronales y la estatal financian este tipo de pensiones. Pero también nos llevamos la sorpresa que cuando a una persona trabajadora se le dictamina el estado de invalidez, pues también, ¿de dónde va a salir el pago de su pensión? De la cuenta individual, ¿sí? Entonces tendrá que comprar su renta vitalicia para él, que va a ser su pensión, y el seguro de sobrevivencia para sus familiares, donde le van a pagar las pensiones a sus familiares, la de viudez, la de orfandad y en su caso la descendencia, si fallece. Y entonces decimos, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué se está utilizando para otros fines? Máxime que cada uno de estos tipos de pensiones tiene su propio financiamiento. Las de riesgos de trabajo con las cuotas patronales y la de invalidez y vida con un financiamiento tripartito. Entonces, ¿por qué utilizas la cuenta individual si la cuenta individual se creó para las pensiones de vejez y cesantía? ¿Sí? Entonces, miren, es lastimoso esperar llegar a la de vejez rezando que no en el Inter no haya un riesgo de trabajo, que en el Inter no haya una invalidez o una muerte y llegar finalmente a la vejez. Bueno, les había comentado que desde que se aprobó la ley del Seguro Social, se cuestionó y la doctrina dijo, esto es inconstitucional, porque la cuenta individual es para la vejez, no tiene por qué pagarse otro tipo de pensiones. Y entonces se sugirió, tiene que pagarse con las cuotas que para tal efecto se financian las pensiones y que se dé exclusivamente la cuenta individual para las pensiones de vejez y de cesantía. ¿Cuál fue el argumento que se estableció? Se nos dijo en aquel momento, y todavía lo pueden encontrar, que era un castigo. Había que penalizar a los trabajadores, las personas trabajadoras, porque hacían simulaciones para obtener pensiones o de riesgos de trabajo o pensiones de invalidez. Entonces, sabiendo que de su dinerito les iba a costar su simulación, entonces iban a dejar de simular riesgos de trabajo e invalidez. Y aquí llamamos la atención. Este argumento es bastante débil. ¿Por qué? Porque los trabajadores no son los que se dictaminan el riesgo de trabajo. Los trabajadores no son los que se dictaminan la invalidez. Es primero el IMSS. Y si hay simulación y si había trampa, pues creo que estaba coludido el personal del IMSS. Entonces había que hacer también algo con el personal del IMSS. Entonces, este argumento oficial, pues bastante débil, bastante no creíble. Entonces, lo sancionamos. Y entonces, el argumento también que señalaron es, van a cuidar, ya no van a hacer simulaciones, y como ahora son los dueños de las cuentas individuales, van a estar ahorre y ahorre. Y ya vimos, pues que no, porque estos ahorros, si desafortunadamente hay un riesgo de trabajo, se va a tomar su dinerito. Si desafortunadamente hay un estado de invalidez, se va a tomar su dinerito. Y en ambos casos,
si desafortunadamente fallecen los titulares de las cuentas individuales, se va a tomar para el pago de las pensiones de sus familiares. La doctrina no solo se quedó ahí. En el 2000, el PRD, el PAN, presentaron una iniciativa. Yo creo que de lo que en la doctrina, en las conferencias como este tipo se dijo, presentaron una iniciativa y dándole razón a la doctrina, a la academia, a los foros académicos, diciendo esto es inconstitucional. Y entonces que se pague la pensión de vejez con sus recursos y que no se toquen. Vean lo que se dijo en el dictamen correspondiente. Esto no podía ser. Vean lo interesante. Nos habían dicho que el propietario de las cuentas individuales era el trabajador, la persona trabajadora. Y en el dictamen correspondiente nos dijeron, a ver, la disposición de los recursos no le atañe en forma exclusiva al trabajador, porque este se genera con las aportaciones de los tres sectores. Invalidez y vida, sí. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, sí. Riesgos de trabajo, no. Por fin, ¿somos o no somos los dueños de los recursos? Aquí dicen que no, que en cuanto a la disposición, no. Y desafortunadamente, este papel es lo que ha perjudicado a las personas trabajadoras, porque aparentemente son los dueños, pero no pueden disponer de sus ahorros en el tiempo que quieran, como quieran y cuando quieran. En cambio, hay otros entes que sí pueden disponer de los ahorros de los trabajadores cuando quieran. Y además agregaron que de pagarse como tendría que ser lo correcto, esto implicaría que se afectarían las finanzas del IMSS. Y esta fue la razón de peso por la cual nos pasaron al sistema de capitalización individual, que porque el IMSS estaba en crisis, que las finanzas no daban, y entonces ahora de que pierda el instituto o que pierdan las personas aseguradas, pues mejor las personas aseguradas. Entonces, ¿a qué se dedica? Ya cuando a partir de que tenemos el sistema, ¿a qué se dedica el IMSS? Si el IMSS ya no otorga las pensiones de riesgo de trabajo, no otorga las de invalidez y vida, y obviamente mucho menos otorga las de cesantía avanzada y vejez, porque es así se dijo de antemano que esas quedaban a cargo de las administradoras. Bueno, pues respecto a las pensiones en la ley del Seguro Social, el IMSS se dedica a calificar si fue riesgo de trabajo o si es un estado de invalidez. Va a declarar si la existencia de este riesgo, va a certificar el porcentaje, si es permanente parcial o permanente total, va a calcular el monto de la pensión, va a determinar, va a dar la resolución, va a informar a los asegurados que tienen opciones. En la actualidad nada más tenemos 4 aseguradoras que venden rentas vitalicias. Entonces les van a establecer a ver con cuál de esas 4, a cuál de esas 4 le van a comprar su renta vitalicia, van a pagar la suma asegurada. La diferencia es si no les alcanza el dinero. Ojo aquí, vuelvo a insistir, tienen que cumplir con los requisitos. Si no cumplen con los requisitos que van a ser las edades o los montos que establece la ley para cada una de las pensiones, no les van a apoyar. Y luego le va a transferir a la aseguradora que hayan elegido los trabajadores, les va a transferir el dinero. Eso es lo que se dedica el Seguro Social en materia de pensiones. Tan solo los datos de 2022, porque ahorita todavía no están todos los de 2023, para riesgos de trabajo se han comprado 4,015 rentas vitalicias y de invalidez y vida 21,695 rentas vitalicias. Y digo se han comprado porque se compran, la aseguradora las vende. ¿Y con qué se pagan? Con los recursos de la cuenta individual. Solo que no sean suficientes, entonces se paga la diferencia. A mí me apenaría mucho que un trabajador se hubiera creído que tenía que estar ahorre y ahorre y ahorre, y al final de cuentas se va a autopagar su riesgo de trabajo o su invalidez. Si no tiene los suficientes ahorros, vendrá el pago, la ayuda, la diferencia. Pero esto implica que es con sus propios ahorros. En esta de quererlos castigar, pues sí, realmente es un castigo. Ahora sí entremos a las que siempre forman parte de las conferencias, a la de vejez. Y de una vez ven ustedes que en el título les pongo el fracaso.
ya había señalado que a partir del presente siglo ya se había dicho que los mitos, todo lo que era en relación a este sistema, no había resultado. Y fue a nivel internacional y en el caso mexicano también. En el caso mexicano, la primera generación no supo, hasta la fecha no sabe la población mexicana en qué consiste el sistema. Y tampoco tuvo la oportunidad de estar cotizando. Y algo más grave, muchos de la generación Afore y actual, con un problema que vamos a comentar, es que no saben ni siquiera cuál es su Afore. Saben, tienen certeza de que su patrón les está cotizando, que están cotizando porque les aparece en el recibo. Lo que no tienen certeza es dónde está o en qué Afore están. 27 años y la gente no lo conoce. Tampoco es novedad. Nosotros le copiamos el sistema a Chile y Chile, después de 25 años, también descubrieron que la gente no sabía, que era muy complejo para la gente, que era demasiado técnico. ¿Qué le pasó a nuestra primera generación? Nuestra primera generación que se pensionó en el 2000, se tenía que pensionar en el 2021, resultó que solamente el 1% iba a alcanzar la pensión con este sistema. El 99% no. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Pues una reforma de urgencia. ¿Y por qué de urgencia? Porque eran muy poquitos los que iban a alcanzar pensión y entonces esto iba a implicar que iban a salir los futuros pensionados a las calles, a los movimientos. Entonces se tuvo que tomar una medida de urgencia, una reforma, y en el 2020, el 16 de diciembre del 2020, se le hicieron cambios al sistema. Es decir, si ya supimos que era un fracaso, lo que teníamos que haber hecho era cambiarlo o hacerle los ajustes, complementarlos, porque había varias iniciativas para hacerlo. Sin embargo, la decisión política fue permanecer con el sistema de capitalización, no obstante que ya mostró que es un fracaso. ¿Y qué cambios se le hicieron? Ah, bueno, pues se redujeron las semanas de cotización, pues tenía que hacerse, porque desde un principio se dijo que las personas no iban a poder llegar a 1,250. Entonces, a partir del 2021 se redujeron a 1,000, pero no para la generación Afore. Para la generación Afore se tuvo que reducir un poco más, porque si no, no hubieran alcanzado. Para ellos se les dijo que en el 2021 tendrían que ser 750 y hacia adelante se iban a aumentar 25 cada año hasta llegar a 2031 con 1,000. También se incrementó de manera gradual y diferenciada la cuota patronal. Cualquier cosa, excepto no quitar el sistema, ¿verdad? No importa, aportamos, pero no quiten el sistema. Y entonces, de manera diferenciada, el, el patrón va a aportar hasta el 2031. También el gobierno modificó la forma en la que su aportación y nada más les aporta a aquellos que perciben hasta 4 UMAS. Otro problema con esa reforma, y ahí nos cristalizó, nos materializó la unidad de medida y actualización y que ha tenido efectos también bastante lastimosos para los trabajadores. ¿Disminuyó las comisiones? Pues sí, lo menos que tenían que haber hecho es disminuir las cotizaciones y se cambió la pensión garantizada. Ahora se exigen 3 requisitos: la edad, con qué aportan las personas, si con salario mínimo o con UMA, y las semanas de cotización. Antes la pensión garantizada era de un salario mínimo, ahora tenemos aproximadamente que pueden estar entre 2,600 y 8,000 pesos. Ya no es un salario mínimo para todos. ¿Cómo le fue después de estas reformas? ¿Cómo le fue a la primera generación? Afortunadamente sí pudieron pensionarse un poquito más, el 36%, 36,5%, pero desafortunadamente 63,5% de todas maneras no lo lograron. Con todo y estos cambios no lo lograron. ¿Qué significa? Pues que sí fue una reforma de urgencia que vino medio aliviar para que la primera generación tuviera con qué defenderse, tuviera una pensión, aunque fuera garantizada, de muy bajo monto, pero por lo menos que tuviera eso. ¿Cuál es el promedio de lo que se han llevado esta generación? 4,734. Eso es lo que se han llevado de pensión. Con todo y que se redujeron las comisiones, las Afores continúan recibiendo cantidades bastante jugosas por la administración de las cuentas individuales. Y me voy a meter al terreno
que ha estado en boga desde el principio de este año. Que encontramos que a partir del 7 de enero, el Ejecutivo Federal señaló que iba a presentar un paquete de reformas. Y entre estas reformas fue la reforma en materia de pensiones, obviamente la de vejez. Vuelvo a insistir, riesgos de trabajo, invalidez y vida no se asoman en el escenario nacional, o sea, eso no preocupa. Pero también nos encontramos que cuando estábamos en espera de que se abriera el debate para la reforma constitucional, presentaron, 2 diputados de Morena, presentaron una iniciativa el 4 de abril. Esta iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados pues, el 22 de abril, por la Cámara de Senadores el 26, y finalmente apareció publicada el 30 de abril del 2024. Quiero llamar su atención aquí porque tenemos un problema. Esta reforma se presentó, no se discutió. Esta reforma se presentó, se discutió y se aprobó. Y esta reforma estaba centrada en 2 puntos: en homologar la ley del ISSSTE en materia de imprescriptibilidad del derecho a los recursos de las cuentas individuales y en la creación de un fondo de pensiones para el bienestar. Ese fondo de pensiones hacía referencia a la reforma constitucional. Y también esta reforma constitucional nos hablaba de las fuentes de financiamiento. Esa no se discutió, esta sí discutió y nos habló de ciertas fuentes. Y posteriormente, una vez que se aprobó, se emitió el decreto donde ya se crea este fondo de pensiones para el bienestar y se publica el 1 de mayo del 2024. ¿Y por qué hago referencia sin meterme? No me voy a meter al fondo del asunto porque si no nos llevaríamos tan solo 2 horas para comentarlas. ¿Por qué? Porque esta no se discutió. Esta salió al quite porque tratar de meterse a la reforma constitucional implicaba que fuera aprobada por el Congreso y que fuera por la mayoría del Congreso y que fuera aprobada por las legislaturas. Esto iba a llevar mucho tiempo, no les daba. Y estábamos en plena contienda electoral. Entonces había que adelantarse, había que allanar el camino y entonces salió esta reforma. Esta reforma se aprobó. ¿Y por qué hago mención del decreto? Por lo siguiente. Tenemos la reforma constitucional que no fue aprobada, habla de un fondo de pensiones constituido por 11 fuentes. Ahí se quedó. La reforma legal, que sí se aprobó, hablaba de 6 fuentes de financiamiento de este fondo. Y el decreto que se publicó habla de 100 fuentes, de 11 fuentes. ¿Qué significa? Que en la vía de los hechos, cuando se estuvo discutiendo la reforma legal, si ustedes recuerdan, mucha gente no entendía de qué se hablaba, porque hacían creer, o la desinformación oficial y sobre todo de los medios de comunicación, hacían creer que se trataba de la misma reforma. No, la constitucional nunca se discutió, nunca se aprobó. Sin embargo, la legal sí, y nada más consideraba 6 fuentes. Y cuando ya se emite el decreto, aparecen las 100, las 100, dale con las 100, las 11 fuentes. Entonces, vean aquí, con el decreto se amalgamó una reforma que nunca fue discutida, que fue la reforma constitucional. Y aquí ya aparecen las 11 fuentes. Estoy concluyendo. Entonces, ¿a qué se refiere este fondo? Porque yo hasta antes de meterme aquí era como estábamos, con un sistema de capitalización individual que impacta en 3 tipos de pensiones: cesantía en edad avanzada y vejez, riesgos de trabajo e invalidez y vida. Y que el sistema ha resultado perjudicial para la clase trabajadora. Hasta ahí estábamos. ¿Hacia dónde vamos? Pues así salió de la nada. ¿Por qué? Porque en los 100 compromisos y en el Plan Nacional de Desarrollo nunca se previó que se pudiera modificar en materia de pensiones contributivas. Por eso es que llama la atención. ¿Y es malo que exista un fondo de pensiones? No, estoy de acuerdo que exista un fondo de pensiones. Lo que he señalado en varios foros es en la forma y en el cómo. No, sí necesitamos un fondo, y no fondo de pensiones, necesitamos un fondo de seguridad social. Eso es lo que necesitamos, y con muchas fuentes
de financiamiento. ¿Cuál la característica? Que sean fuentes ciertas y permanentes. ¿Cómo quedó lo que se aprobó? Pues que nada más este fondo es para pensiones de vejez. Fíjense, no se tocan las pensiones de cesantía, obviamente mucho menos la de riesgo de trabajo ni las de invalidez, nada más para vejez. ¿Respecto de quiénes? De las personas afiliadas del IMSS y del ISSSTE que tengan 65 años y que estén bajo el sistema de capitalización. ¿Para qué va a funcionar este fondo? Para apoyarlas, para que se lleven su pensión, por lo menos con el último salario que hubieran cotizado. Es decir, que no es para todos, se dijo que era para todos los mexicanos, inclusive la iniciativa legal decía que para todos los ciudadanos. No, no es para todos los ciudadanos, nada más es para aquellas personas trabajadoras que estén cotizando al Seguro Social y al ISSSTE hasta el promedio de 2 salarios mínimos. ¿Cuánto es eso? Pues menos o por lo menos hasta 16,768 pesos mensuales. No es para todos. Pero ¿cuál va a ser el problema? El problema es que esta pensión es para vejez hacia adelante. Pero si ustedes recuerdan con qué se pensionó la monto de la pensión de la generación Afore, 4,000. A ellos no. O sea, ¿se dan cuenta? Sí van a beneficiar a unos con 16, no todos van a llevarse 16,000, ¿eh? Si el que cotiza con 8,000, pues con 8,000. Si el que cotiza con 10,000, con 10,000. Pero el tope son 16,000. Y entonces a lo mejor la generación afuera dice, pues mejor me hubiera esperado a que saliera esta reforma. Entonces, si un problema que tenemos a nivel estructural es que tenemos muchísimos esquemas de pensiones. No solo es ley de Seguro Social, ley del ISSSTE y la ley SFAN. Tenemos más de 1,000 esquemas, petróleos, federal, la Comisión Federal, las estatales, las universidades, 1,000 esquemas. Imagínense, por eso necesitamos un fondo de seguridad social. Y luego, ¿con qué se va a financiar? Les dije que indebidamente se pusieron 11, las 11 de una reforma que no se aprobó, pero ¿dónde estuvo el problema, la discusión, el debate y esta confusión? Pues que lo primero que va a financiar este fondo es con los recursos, otra vez esa cuenta mágica, ¿verdad? Esa cajita mágica, los recursos de la cuenta individual. ¿De cuál? Para las pensiones de cesantía en edad avanzada y vejez, pero también se van a tomar los recursos de vivienda, de la subcuenta de vivienda. Y se nos dice, es que son las inactivas. Muchas de ellas no están inactivas porque la gente tenga mucho dinero. Muchas de ellas están inactivas porque los dueños no las conocen, no saben que sus recursos están en esas cuentas. ¿Con qué más se van a hacer? Bueno, pues se les va, estos recursos van a ser de las personas de 70 años y más en el IMSS, 75 en el ISSSTE, y que no reclamaron su dinero, van a pasar al fondo. Y luego nos dieron el listado que ya nos había señalado la reforma constitucional que no se aprobó, con el 75% de los recursos del instituto para devolverle al pueblo lo robado, con la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Forestal, con las utilidades que logren Sedena y Semar. Ninguno de los documentos nos dice, sino que en la narrativa oficial nos dijeron es con las utilidades del AIFA, del aeropuerto de Chetumal, de Islas Marías. Eso no lo dicen los documentos oficiales, pero nos han dicho que va a ser con las utilidades. Pues vamos a esperar que primero tengan utilidades, ¿verdad? Con los adeudos al SAT y al ISSSTE, pero primero les hacen una quita. No van a pagar todo lo que adeudan, les hacen una quita y que nada más paguen los 2023-2024. Con la enajenación de los bienes propiedad del ISSSTE, como si el ISSSTE estuviera en gran bonanza para que le pierdan sus propiedades. Y esto que ven ustedes en cursiva es lo sorprendente, porque esto no era parte de la reforma legal, pero sí era de la constitucional que no se estableció. Con los recursos de lo que le quiten a los fideicomisos del Poder Judicial, con los recursos de la eliminación de los organismos constitucionales autónomos, con la eliminación de los organismos reguladores, descentralizados, administrativos, con productos de inversión del fondo, donaciones y aportaciones. Entonces, ¿por qué decimos no está mal que se cree un fondo? Es en el cómo y en el momento que se está haciendo. Se está haciendo con recursos inciertos y que no van a ser permanentes. No sabemos cuándo van a ser. Lo único que sí sabemos cierto es que estos sí van a echarse mano
porque ya está calculado, son 40,000 millones. Si no aparecen los dueños, pues se van a utilizar. Si aparecen los dueños, se los van a tener que regresar. Y lo peor de todo es que el sistema no se quita, sino que el sistema, de acuerdo con esta fuente oficial, nos dicen que el sistema por lo menos perdura hasta el 2050. O sea, todavía que es malo, lo vamos a seguir subsidiando. Conclusiones. Acabo de decir que tenemos en México más de 1,000 esquemas de pensiones. Este proyecto, ¿hacia dónde vamos? Con un fondo de pensiones que es para poquitos, con beneficios poquitos, pero que el problema financiero va a ser mayor. ¿Resuelve el problema siquiera de la ley del Seguro Social? No. ¿Resuelve el problema estructural? No. ¿Se trata de recursos permanentes y ciertos? No. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a seguir subsidiando a este sistema, pues mejor hubiéramos seguido subsidiando la ley del 73 y va a generar mayor desigualdad. ¿Por qué? Porque los que se siguen pensionando con la ley del 73 se pensionan de una forma y les va muy bien. Los que se pensionaron con la reforma del 2020, pues entre 2,600, 3,000, 4,000. Y luego van a venir estos, los que se pensionen con estos, que van a poder, de acuerdo a lo que se estableció a partir del 1 de julio, por lo menos van a llevarse al 100% de lo que cotizaron. Si cotizaron con 7,000, 7,000, 8,000, pero el tope son 16,000. No resolvemos el problema, vamos a generar mayor problema financiero y mayor desigualdad. En esto es a donde estamos. ¿Qué necesitamos? Las soluciones también están, ¿eh? Las soluciones son, siempre se ha dicho, hay documentos importantes donde se dice hay que caminar hacia un sistema nacional de pensiones, hay que tener una ley marco, hay que crear un ente que realmente se dedique a la administración, hay que crear un ente que realmente también se dedique a la inversión y no necesariamente se pide la desaparición de las AFORES, sino simplemente acotarlas, crear un sistema mixto, pero donde con el sistema que teníamos anteriormente debidamente perfeccionado, puedan la gran mayoría, si no es que todos los trabajadores mexicanos, los que están afiliados al Seguro Social, obviamente, llevarse su pensión. Y no estemos generando esquemas e ilusiones. Funcionó de que todo el mundo iba a llevarse la pensión. No, señores, no es para todos, no es para todos los mexicanos, pero funcionó para efectos de la contienda electoral. Muchísimas gracias.